2, 3. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por ser su Padre perfecto? Denle un buen aplauso al Señor, Él lo merece. Él merece toda la honra, la gloria, la alabanza. Él es perfecto. Iglesia linda, hoy vamos a tener un mensaje titulado Papás con ayuda del Espíritu. Yo quiero pedirle por favor que se ponga de pie y abra su Biblia. Vamos a estar en el libro de los Romanos. Papás con ayuda del Espíritu. Vamos a estar por favor en Romanos capítulo 8. Fíjese usted cómo el título de ese capítulo es Viviendo en el Espíritu. Es fácil, hermanos lindos, de pronto creer que podemos ser papás y criar y hacer esta labor tan importante en nuestra propia sabiduría, pero vamos a ver que necesitamos la ayuda del Señor. Vamos a estar en el versículo 14, 8:14 de Romanos. Lo lee conmigo, por favor. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? De nuevo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias por ser nuestro papá. Gracias por habernos adoptado. Gracias, Señor, por haber pensado en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Este día nos ponemos en tus manos, mi Señor, para que tú nos hables, para que tú nos dirijas a través de tu palabra. Y te decimos, te necesitamos. Dígale al Señor que usted lo necesita. Necesitamos la guía de tu Espíritu, necesitamos tu sabiduría. No podemos sin ti. Y si hay personas aquí, Señor, que todavía no son papás, o también para las mamitas que están en este lugar, para los solteros que están en este lugar y que necesitan tu ayuda, también háblanos a través de este mensaje, Señor, de lo necesario, lo importante que es tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios, a ti te daremos toda la gloria, la honra, porque vas a transformar nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amados. Damos también la bienvenida a los hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros a través del Facebook, del Twitter, de las demás redes sociales. Y les decimos en persona es mejor. Si usted vive en San Salvador, le animamos a que nos acompañe el próximo domingo, ¿verdad? Pero también estamos llegando a muchas naciones de la tierra. Cuando pensamos en misiones, hoy estamos hablando del Domingo Mundialista Misionero. Y quiero contarle algo que sucedió esta semana, que nos pasó a mi esposa y a mí, que alguien pidió una consejería y es alguien que estaba de paso por el país. Ella y su esposo no vivían acá en el país y entonces al estar acá, pues aceptamos reunirnos. Ella es originaria de Colombia y Dios nos puso una carga tan grande por ese país. Por cierto, dentro de las oraciones mencionábamos que hoy nuestros hermanos colombianos están en elecciones presidenciales. Si no me equivoco, ya la segunda vuelta, es decir, hoy se define quién va a quedar al frente de esa nación. Y hermano, creo que por todo lo que ha sucedido en nuestro propio país, usted y yo tenemos algo claro. Necesitamos la ayuda del Espíritu en nuestras naciones. Amén. Necesitamos que Dios ponga gobernantes que amen al Señor, que lo amen a Él sobre todas las cosas, que no se amen a sí mismos, que no amen al dinero, que teman la palabra de Dios. Y orábamos bastante por Colombia. Una de las cosas que más me impactó y me cargó es que en Colombia está tremendamente difundida la hechicería. Parece que es algo bastante común en toda Sudamérica, ¿verdad? En Venezuela también se da mucho esto, pero en Colombia es de una manera especial, se da bastante la hechicería. Dicen que en un montón de estaciones de radio hay hechiceros, porque esa es la palabra, brujos, ¿verdad? Que se anuncian como doctores o como personas de medicina natural, supuestamente, y que usted llega y entonces le hacen consultas y el interés ahí es económico, ¿verdad? Pero no solo se trata de estafar a la persona vulnerable, ¿verdad? Que está necesitada, que le ayuden a salir de una quiebra económica, que le ayuden, por ejemplo, con supuestos amarres de amor, y ellos hacen presa fácil de gente así, que está vulnerable.
pero no solo es la estafa, sino que también hay algo espiritual, hermano, que está teniendo con los ojos vendados a los colombianos y a todas las personas que no conocen a nuestro Señor, ¿verdad? Y me contaba ella que hay prácticas de chamanes, prácticas indígenas. Hay algo conocido en Colombia que se llama ayahuasca. Yo no sabía qué era, yo no sé si usted sabía, pero son brebajes del Amazonas que se hacen a partir de plantas, ¿verdad? Y es una especie como de sustancia de droga, ¿verdad? Y entonces al beber esto la persona entra en un supuesto contacto espiritual y unas cosas tremendas que son muy conocidas allá en Colombia. También hay supuestas plantaciones, ¿verdad?, clandestinas de drogas, desde donde se distribuyen drogas para muchísimas partes. Y yo pensaba, Señor, necesitamos que tú avives la iglesia de Cristo en Colombia. Amén. Necesitamos que el Señor avive la iglesia de Cristo en El Salvador para orar por Colombia. ¿Cuántos dicen amén? Este día no vayamos a caer en el error de pensar, hermano, de que solo es una fiesta, ¿verdad? Por el Día del Padre y por el Mundial trajimos esta camiseta. Aunque no haya traído usted la camiseta, pero Dios quiere hacer de su vida un intercesor. Amén. Y muchas veces la oración la hemos vuelto algo, una acción simplemente egoísta, donde le pedimos al Señor que nos dé el pan nuestro de cada día. Hoy le recuerdo que en el Padre Nuestro, antes de pedir por el pan nuestro de cada día, se dice: Señor Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor quiere que lo que le pidamos es que el nombre de Cristo sea proclamado en todas las familias de la tierra. Y sabía usted que a veces cuando oramos, iglesia linda, nuestra oración más parece un monólogo, orando solo con nosotros mismos y no verdaderamente conectándonos con Dios. ¿Cómo sabemos cuando nuestra oración de verdad es una conexión con Dios? Cuando comienzan a salir de nuestra boca peticiones que están en el corazón de Dios. Dios quiere que Cristo sea proclamado hasta lo último de la tierra. Dios envió a Cristo a este mundo para que muriera por nosotros, nos salvara y para que nos revelara la voluntad del Padre. Dice la carta a los Hebreos que en estos posteriores días Dios ha hablado por medio de su Hijo. ¿Y qué fue lo que dijo su Hijo? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Diga por favor, a toda criatura. Voltea a ver la camisa del hermano que tiene a la par y dígale: a toda criatura. Dios quiere que prediquemos a toda criatura. Cuando empezamos a orar, venga tu reino. Cuando empezamos a pedir que el reino de Dios venga a todas estas naciones. Pero hay un error en el que fácilmente podemos caer los cristianos cuando se trata del tema de las misiones, y es creer que solo algunos son llamados a las misiones. Y que las misiones es dejar todo en tu país e irte a otro país lejos, atravesar barreras culturales, a veces hasta barreras del idioma, y vivir ahí con un voto de pobreza, ¿verdad? Tratando de llevar el mensaje. Es cierto, esas se llaman misiones transculturales, pero hermano lindo, quiero decirle algo: todos somos llamados a ser misioneros donde estamos. Usted es llamado a ser misionero, ¿lo sabía? Amén. Todos somos llamados a ser misioneros, y quiero decirle que el campo misionero no le queda tan lejos. Quiero decirle en esta mañana, hermano lindo, que a los papás, el primer campo misionero que Dios nos ha puesto es ganarnos para Cristo a nuestros hijos. Hablábamos esta mañana con el pastor Francisco y yo le decía: yo le doy muchas gracias al Señor por su vida, porque desde que tengo memoria, yo recuerdo, tengo memorias preciosas con mi papá. Ningún ser humano es perfecto, ni él, ni yo, ni ustedes, ninguno de nosotros. Pero las memorias que yo tengo con mi papá son hablándonos de la palabra, contándonos historias bíblicas o abrazándonos y orando por nosotros. Quizás usted no tuvo, o quizás sí tuvo una experiencia similar, pero quiero decirle algo: Dios quiere usarle a usted para ganarse para Cristo a sus hijos. Y esto de la paternidad, hermano, tiene que ser desarrollada con una mentalidad misionera. Quizás el enemigo nos ha puesto temor de decir: pero yo he fallado en algunas áreas de mi paternidad, no tengo ese derecho o esa solvencia para poder llegar a hablar de Jesús. Otros quizás dirán: este mensaje no es para mí porque yo
no soy papá o ni por cerca estoy de ser papá. Pero por favor, no se desconecte de este mensaje, porque este mensaje le va a servir a usted como jefe para desarrollar su labor misionera con ayuda del Espíritu. Amén. Es que, ¿sabe de qué se trata este mensaje, hermano? De empezar a ver su vida con los ojos que Dios lo ve. Usted no está donde está por casualidad. Dios lo ha puesto ahí con una misión. Lo ha puesto como jefe, lo ha puesto como líder. Aquí hay bastantes líderes ministeriales, líderes de células, líderes de life group. El papá debe ser visto nada más como un líder de hogar, pero este mensaje nos va a servir para cualquier posición de liderazgo que el Señor nos haya regalado. Para las mamás, que hay muchas madrecitas en este día que también les deberíamos de celebrar, porque hacen el rol de papá y mamá a la vez. Este mensaje es para usted que tiene cualquier rol de liderazgo y que sepamos cómo el Espíritu Santo nos ayuda. A mí me encanta Romanos 8:14, mire su Biblia por favor, porque dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué maravilloso saber, iglesia linda, que el Señor pensó en todo. Diga por favor conmigo, pensó en todo. Cuando nos salvó, Él no estaba simplemente improvisando. El poder de Dios es tan grande, hermano, que con tu salvación, con la muerte de Jesús en la cruz, mire qué bonita la obra de la Trinidad. La Biblia habla de un Dios trino y dice que el Padre, antes de la fundación del mundo, usted ha visto Génesis 1:1, ¿verdad? Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya estaba ahí la Trinidad. Ahí no solo estaba el Padre, dice también en otra parte que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y si usted sigue la narración de Génesis, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Dios trino, en el principio, antes de la creación, pensó en usted y en mí. Si le ponemos un poquito de coco a ese pensamiento, nos abruma la sabiduría de Dios. Ya sabía que tu abuelito se iba a conocer con tu abuelita y que ellos dos iban a tener ese hijo que es tu papá, y por el otro lado los abuelitos maternos, ¿verdad? Él pensó, pero eso, nuestra mente alcanza a llegar a 3 generaciones. En la mente de Dios, Él ya sabía que un día te iba a crear a ti y el Padre te escogió. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué precioso, esa figura de que somos hijos de Dios es porque el Padre nos adoptó. El Hijo vino y murió por nosotros, pero hermano lindo, no nos dejó solos, nos da todo lo necesario. Dijo Jesús, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar a otro consolador, y ese consolador es el Espíritu Santo. Iglesia, hoy quiero recordarle que usted no está solo en su labor como papá, usted no está solo en su labor como jefe, usted no está solo en esa misión que Dios le ha puesto como compañero de trabajo. Usted cuenta con la ayuda del Espíritu Santo de Dios que mora en usted. Cuando alabamos al Señor, cuando estamos en la adoración, cuando usted se mete de lleno a orar, cuando usted abre la Biblia, la Biblia es un libro tan especial porque la Biblia nos llena del Espíritu. ¿Quién cree que escribió la Biblia? ¿Quién cree que la inspiró? Y la Biblia es el único libro que cuando la abrimos, el autor de ella está presente a la par de nosotros, explicándonos las Escrituras. Necesitamos esa ayuda del Espíritu. Entre los evangélicos hay algunas corrientes que pretenden explicar al Espíritu Santo, y algunos que se le llama cesacionistas, otros le llaman bautistas o como sea, indican que los dones del Espíritu ya cesaron y que no son para este tiempo. Nosotros los pentecostales respondemos que en ninguna parte de la Escritura se ve que los dones hayan cesado, ¿verdad? De hecho hay un pasaje que yo quisiera que pudiéramos buscar, está en 1 Tesalonicenses, búsquelo ahí en su Biblia, un par de libritos adelante de donde estamos. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 19 y 20. Mire qué precioso, y lo vamos a tener en pantalla también. Léalo conmigo. Dice, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Eso sí, examinadlo todo y retened lo bueno. Quiero decirle, hermano, que hay tantos pasajes preciosos que nos dicen que el Espíritu Santo es la clave
para la vida victoriosa. Dígalo conmigo, el Espíritu Santo es la clave para la vida victoriosa. Y quizás podrían, muchas denominaciones que dicen que ya cesaron los dones, les podría convenir leer lo que está diciendo Tesalonicenses. La palabra apagar, Pablo a los tesalonicenses le dice no extingan. ¿Se ha fijado usted en las paredes cómo se exige, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo y todo exige que se tengan extinguidores? Y si llega a haber un incendio por ahí, usted toma el extinguidor y ¿qué es lo que hace ese extinguidor con las llamas? Hay un químico, ¿verdad? No es agua, es un químico. Inmediatamente se apaga el incendio. Y así los cristianos de pronto podemos apagar el espíritu. Es lo que el pentecostal le señala al cesacionista. Le dice, ustedes apagan al espíritu porque usted entra a esas iglesias y no se permite, por ejemplo, la expresión de alabanza con aplausos. Las baterías, uy no, eso es del mundo, ¿verdad? La forma de adoración, la oración es cortita. No hay una expresión emocional, ¿verdad? Y ellos dicen, los dones del Espíritu ya pasaron, son para otro tiempo. Pero hermano, no señalemos a nuestros hermanos que son cesacionistas. Si usted y yo a veces como papás actuamos como cesacionistas, cuando no dependemos del Espíritu Santo de Dios, usted y yo apagamos al Espíritu. Aunque no me diga amén. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra propia sabiduría hemos querido llevar a cabo la crianza de los hijos y lejos de ganarlos para Cristo, hasta se nos han terminado alejando? ¿Cuántas veces no hemos podido cumplir? Sabemos lo que dice la Biblia, que no hay que exasperar, que no hay que provocarlos a ira. Sabemos lo que dice la Biblia para el matrimonio, que hay que amarla como Cristo amó la iglesia, lo que nos predicaba nuestro pastor la semana pasada. Pero sin la ayuda del Espíritu, usted y yo no podemos. Amén. Podemos apagar de pronto, sin darnos cuenta, apagar al Espíritu. Por otro lado, también Pablo señala en ese pasaje que podían haber abusos en el tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, no apaguéis al Espíritu, no menosprecien la profecía. Aparentemente, hermanos, se daban profecías entre los tesalonicenses que quizás no venían de Dios, venían de la carne. Y eso en las iglesias que son pentecostales se da, ¿verdad? Dice el Señor que va a pasar tal cosa. De hecho, cuando hay elecciones, el pastor siempre nos ha instruido, esta iglesia no tiene color político, tendencia política. No le da gloria a Dios a usted que tenemos un pastor que se ha sabido mantener al margen, que no depende de la ayuda de ningún hombre, ni de un partido, ni del otro. Esta iglesia sí que se mantiene solo dependiendo del poder de Dios, amén. Y predica a Cristo y exalta a Cristo. Es delicado empezar a meterse con un lado político y con el otro. Y no le digo que hace años yo estaba niño, recuerdo que estaba en la alabanza y a la hora de la adoración una supuesta palabra de profecía, porque de que la hay, ¿verdad? El hecho de que haya falsos dones no significa que no existe el verdadero, amén. Pero ahí hubo un don que eso, ¿cómo se sabe cuándo es verdadero? Cuando va conforme a la palabra. Y ese día una supuesta hermana que era nueva, nunca había venido a la iglesia ni volvió a venir, se levantó y empezó a decir, dice el Señor que quiere que voten por tal partido y que tal persona es el que va a traer la solución. E inmediatamente se paró el pastor Francisco con ese valor, ¿verdad? Que lo caracteriza. Él siempre es bien dulce y ese día con amor, pero con firmeza, se levantó y dijo, lo siento hermana, por favor guarda silencio, eso no viene del Señor. En esta iglesia el único que exaltamos es a Jesucristo. El único que va a traer solución es Cristo. Y hoy va a quedar el que el Señor quiera poner, ¿verdad? Y aclaró y los hermanos aplaudieron. Pero hermano, ¿cómo podemos hacer para escudriñarlo todo y retener lo bueno? ¿Cómo podemos aprovechar esa ayuda del Espíritu para los papás? Conociendo los roles que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Vamos a ver entonces rápidamente, de manera corta, algunas maneras como el Espíritu Santo le ayuda a los papás, como ya dijimos, también a las mamás, también a los jefes, a los líderes de grupos. El Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad? En primer lugar, el Espíritu Santo, hermano lindo, es el que produce verdadera conversión. Yo quiero que vea por favor en pantalla cuando dice en Juan 16:8, dice, cuando Él venga, está Jesús hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia
y de juicio. Hermano lindo, tenemos que recordar eso. Usted y yo no vamos a convertir a nadie. El Espíritu Santo de Dios convierte los corazones. Y esto a los papás nos debe de dar gratitud y esperanza. Gratitud porque lo hizo con los nuestros. Amén. ¿Cuántos reconocen de los que estamos aquí que hemos tenido un corazón duro y que hemos sido de carácter difícil? Qué bueno poder tener esa humildad. Pero haber venido a Cristo, oiga hermano, eso no fue obra de persuasión humana. Es que el Espíritu Santo convierte los corazones. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en una de las promesas que hace, si no me equivoco, Ezequiel, cuando habla de la venida del Espíritu, dice que ese Espíritu Santo va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Oiga hermano, es preciosa la obra del Espíritu que convence de pecado. Nos debe de dar, decíamos, gratitud porque lo hizo con nosotros, pero nos debe de dar también esperanza, porque si lo hizo con usted, si lo hizo conmigo, lo puede hacer con tus hijos también. Hoy quiero dirigirme a los papitos o mamitas de aquellos hijos que están alejados de los caminos del Señor, que no quieren nada con. Dele gracias a Dios si están hoy con usted aquí en la iglesia. Dele gracias. Son imperfectos, pero no los exaspere. Simplemente dele gracias a Dios porque es por obra del Espíritu que hoy están aquí. Algunos están felices porque sus hijos sirven al Señor. En la oración, mi papá oraba por mí y me decía, le decía al Señor, Señor, dale a Javier la misma bendición que me diste a mí, de que todos mis hijos están sirviendo al Señor. Es que el Espíritu Santo, hermano, por duros que seamos, Él convence de pecado, Él transforma los corazones. Pero aquí hay gente que quizás está triste porque sus hijos están lejos del Señor. Quiero decirle en el nombre del Señor, no pierda la esperanza. El Espíritu Santo convence de pecado, Él transforma los corazones. El ambiente que se vive hoy, gloria a Dios. Bueno, se lo pongo tan sencillo, sin ir tan lejos. El corazón del hombre siempre va a tender a lo malo, o digamos no lo malo, pero siempre va a tender a la opción que es lejos de Dios. Por ejemplo, ¿quién cree usted que ha hecho que usted ahorita no esté en su casa y se haya quedado viendo el partido del mundial? Ah, pastor, pero es que a mí no me gusta el fútbol. Pero ¿quién cree usted que hace que todos los domingos, en vez de escoger cualquier otra cosa, como quedarse descansando, a pesar que le toca pesado en la semana, que usted esté aquí hoy en una iglesia recibiendo la palabra de Dios? Es el Espíritu Santo, amén. Y eso nos debe de llenar de esa esperanza, de esa alegría, de esa gratitud. Hablaba con una persona esta mañana en el culto de las 7, que se ha incorporado a los caminos del Señor. Pero la conversión de ese muchacho, los papás jamás dejaban de orar. Eran papitos que insistían en oración, a pesar que el muchacho creció. Oiga hermano, cuando están chiquitos, ahí se les habla de la palabra. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo, no se apartará, o la idea que se da es que de alguna u otra manera va a regresar al camino, ¿verdad? Porque el hijo pródigo nos muestra que sí se puede apartar, pero regresa al camino, amén. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y este muchacho se casó, tuvo hijos, llegó a una edad avanzada, y lo que empezó con, voy a hablar en buen salvadoreño, con andar tecniqueando con la cerveza y con el alcohol, lo que empezó con pilas de bicho. Y que el papá le decía a la mamá, bueno, mira, no seamos tan cuadrados vos hoy. La verdad es que hoy los hipotes están expuestos a un ambiente, y hermano, estoy de acuerdo con eso. Los niños de hoy están expuestos a un ambiente que ni usted ni yo estuvimos expuestos. El mundo tiene un arrastre hacia la juventud, con ideas totalmente opuestas a la palabra de Dios, ideologías para escoger, contrarias todas a la palabra de Dios. Solo el Espíritu Santo de Dios es garantía para los papás. No dejaban de orar. Y este muchacho, estando lejos de ellos y lejos de Dios, empieza ese alcoholismo a crecer, empiezan a entrar otras adicciones también, y los papás no dejaban de orar, y también de regañar un poco, ¿verdad? Los papás no dejan de regañarlo a uno y de quererlo como su hijito, aunque uno ya esté viejo y tenga barba y todo. El mío todavía me saluda de beso. Y así era el amor de estos papás para con ese hijo, hasta que el vicio fue tal que este muchacho no quería nada con Dios,
Perdió a su esposa, perdió a sus hijos y estuvo así de perder la vida en la última semana donde él tocó fondo. Y fue una semana donde, oiga, mañana, tarde y noche borracho. Mañana, tarde y noche, sin descansar. Es grande, es fuerte. Así que cuando todos los demás amigos se doblaban y ya no aguantaban, él seguía. Él iba empezando, calentando motores y decía que iba a seguir. Y después iba con otro grupo, dejó de trabajar esa semana por estar en esa situación. Y ya llegando al final de la semana, decepcionado, hermano, porque lo único que llena el corazón del hombre es Jesucristo. Y usted y yo lo sabemos. Y no lo estamos diciendo porque estamos en una iglesia, lo estamos diciendo porque lo hemos vivido y lo hemos experimentado. Este muchacho se pone la pistola aquí y está a punto de quitarse la vida simplemente por no hallarle sentido. Y cuando se va a quitar la vida dice clic, solo sonó así y le dio miedo que no disparó, la tiró y ¿qué me pasa? Pues y empezó a llorar y dice que ese día, sin preguntar, porque se había regresado a la casa de su papá, sin preguntar, la mamá simplemente abrió la puerta. Y donde entra la mamá, dice este muchacho que en su mente dijo, ya me cayó la regañada de mi vida, porque se sentía un olor a todo, alcohol y todo. Y la mamá varias veces lo había regañado, pero dice que ese día la mamá venía de orar. Y oiga, lo que pasa es que estando él en la cama, se trata de hacer el dormido y viene la mamá y le pone la mano en la cabeza. Y después de pronunciar una oración por él, lo empieza a sobar. Y dice este muchacho que empiezan a salir lágrimas de un hombre duro, un hombre fuerte, lágrimas de sus ojos. Y dice que la mamá no lo regañó, sino que le dijo, ¿qué te pasa? Con el nombre de él en chiquito, ¿verdad? ¿Qué te pasa, fulanito? ¿Por qué estás así, hijo lindo? ¿Qué tenés? Y dice que este muchacho, ay pastor, me dice, cuando lo tratan a uno con amor, mire, yo sentí que era el amor de Dios, no el amor de una mamá solamente, era el amor de Dios. En ese momento, dice, empecé a detestar la vida que llevaba, como dice la palabra del hijo pródigo, ¿verdad? Dice, volviendo en sí. Oiga, esa transformación que hace el Espíritu Santo. Dice, empecé a odiar, empecé a ver que me quería quitar la vida porque no le hallaba sentido, pero empecé a sentir que de pronto sí había esperanza en Jesús. Y en ese momento empieza él a llorar y entra el papá y le dice por un apodo que tiene él de cariño, ¿verdad? Fulanito, ya vas a ver que Dios te va a sacar de esta, pero decime si no solo es goma moral, le dijo el papá, sino que si de verdad querés que tu vida cambie. Sí, papá, yo quiero que mi vida cambie. En ese momento recibe a Cristo, hermano. El Señor quita ese corazón de piedra, le da un corazón de carne, pone su Espíritu Santo y es la única manera. Ni médicamente, ni psiquiátricamente no hay explicación para la conversión. Desde ese día para acá tiene más de 2 meses que no ha vuelto a probar ninguna droga, no ha vuelto a probar alcohol, no falla a su iglesia. El Señor transforma los corazones, no pierda la esperanza. Y usted que nos ve a través de las cámaras, a través de las redes, no pierda la esperanza. En Jesús hay poder para transformar la vida. Solo el Espíritu Santo lo hace para usted, para sus hijos. No deje de orar por esos hijos. No pierda las esperanzas con ese esposo. No lo suelte en oración. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Otra función del Espíritu Santo, hermano, es que el Espíritu nos da la sabiduría, nos imparte la sabiduría de la palabra. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Diga por favor, el Espíritu me enseña y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es que, hermano, cuando estamos en una prédica, por ejemplo, el pastor no tiene conocimiento de sus circunstancias específicas. Yo no tengo manera de aplicar la palabra cabalito como usted la necesita recibir. Yo he estudiado la palabra en la semana, le he pedido al Señor que hable, pero al final el que le habla a usted es el Espíritu Santo. Y aquí en esta iglesia siempre oramos que el micrófono lo tenga el Señor, ¿verdad? Él es el que enseña la palabra a los papás. Él es el que nos da la sabiduría. Usted y yo sabemos lo que la palabra enseña. Lo podríamos revisar, pero por el tiempo solo se lo vamos a resumir. En Efesios 6, del 1 al 4, usted y yo podemos ver lo que se nos manda
a los papás y a los hijos, ¿verdad? Hay que tener ese equilibrio, hermano, de que la Biblia sí nos manda a enseñarles la palabra, a disciplinarlos. Hoy las corrientes modernas psicológicas dicen, no castigues al niño, porque si lo castigas va a crecer acomplejado, va a crecer traumado. Hay que dejar. El otro día estábamos con mi esposa en un centro comercial, y usted se ha fijado que en los centros comerciales hay áreas de juegos, y estaba ella con otro montón de mamás, y todas estaban platicando entre ellas, tomando café y viendo a los niños. Y los niños jugaban, ahí estaban mis dos niños también. Pero había un niño de una de las mamitas por ahí que se andaba repasando a todos los demás niños, se los andaba sonando. Y recuerdo yo que le pegaba a uno, le pegaba al otro. Yo casualmente ese día andaba por ahí también, y me acuerdo que mi esposa estaba allá con las mamás, y yo me acerqué porque el niño se acababa de sonar a otro niño. No le pegó a uno de los míos, aunque después sí, ¿verdad? Pero en ese momento yo como papá me acerqué, y mire, según yo iba a corregir al niño, y me acuerdo que me agaché un poquito así en un murito que hay en esos jueguitos, y le dije, no papito, no hijo lindo, eso no, porque al otro niño le duele. ¡Pah! Y me sonó a mí también. Y me acuerdo que yo solo metí la mano para querer detener al niño, hermano, y se me prendió con las dos manitas, total que todo aruñado salió. No, dije, yo no necesito esto, es suficiente me pegan en la casa para que me vengan a pegar. Pero habla, padre. Pero curiosamente las mamás, a nadie le va a gustar que le estén sopapeando a los niños. Empezaron a sacar a sus hijos porque el niño andaba que le pegaba todo. Yo no sé qué ejemplo veía o qué cosa veía, pero hubo un momento que dice mi esposa que una de las mamás, en son de reclamo amable, le dijo a la otra mamá, mira vos, pero al fulanito es tremendo, ¿verdad? Tiene una gran energía, por no decir ese mono en la cola de Judas, ¿verdad? Sino que tiene una gran energía. Mira, pero y que no lo disciplinas. Uy, no, le dijo la mamá. Y ahí usted ve de dónde vienen los problemas. No, es que nosotros dejamos que de adentro, la psicóloga nos ha dicho que jamás hay que pegarles, hay que decirle, fulanito, tranquilo por favor, mira, al otro niño le duele. Jamás hay que pegarle, porque si se le pega, el niño crece acomplejado. A ver, ¿a cuántos se los sonaron cuando eran chiquitos sus papás? Con la chancleta, con el chilillo, con el cincho. Y no somos acomplejados. Dice la Biblia, Dios al que ama, disciplina. Y dice, azota al que toma por hijo. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por los azotes del Padre? Pero es el Espíritu Santo, hermano. Si el inconverso no tiene al Espíritu Santo, no puede entender la palabra de Dios, le parece locura. ¿Quién hace que usted acate lo que dice la Biblia en el tema de los hijos? Lo que dice la Biblia en el tema del matrimonio. ¿Quién nos enseña a usted y a mí la Biblia? Sino el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él nos enseña todas las cosas. Todavía esta mamita dijo, nosotros dejamos que de adentro del niño salga la corrección, de adentro del niño salga la respuesta. No, si del corazón del hombre salen los homicidios, del corazón del hombre salen las borracheras. Nuestra única esperanza para los hijos del Espíritu Santo de Dios, que transforma los corazones, que nos enseña la palabra. Hermano lindo, pase tiempo con Dios y con su palabra para ser lleno del Espíritu. Porque esto de lleno del Espíritu, no quisiera yo que en esta prédica quedara solo abstracto, sino que quedara bien concreto. ¿Y cómo se hace? Pues pase tiempo, aparte tiempito para la oración. Haga un ejercicio, mida el tiempo una vez, solo por curiosidad. Y una vez lo hice y dije, a veces siento, no sé realmente cuánto oro. Y a veces, hermano, de pronto puede ser que estemos orando. ¿Cuánto dura un partido de fútbol? Son 2 tiempos, ¿de cuánto? Es 1 hora y media más el medio tiempo, estamos cerca de 2 horas. ¿Cuánto dura una película? ¿Verdad? Unas 2 horas, ¿verdad? Y si es en cable con anuncios, dura 3. ¿Y cuánto tiempo ora? No se lo digo de corazón para hacerlo sentir culpable, pero midas el tiempo una vez y dése cuenta que muchas veces, hermano, lo que nos hace falta es tiempo en la presencia de Dios. Pastor, ¿y por qué ando tan impaciente? ¿Y por qué ando ese carácter? Porque no le has dado tiempo al Espíritu. Porque desde que amanece con prisa. No hay tiempo para la palabra.
Dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, le dice Pablo a los colosenses, si no me equivoco. Necesitamos, hermano, dedicar ese tiempo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo por los papás o por los que estamos en posiciones de liderazgo? Oiga, el Espíritu nos da poder para hablar de Jesús a nuestros hijos, a los que están a nuestro cargo. Hechos 1:8, pero recibiréis poder, pongámoslo en pantalla, recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros. Ahora usted entiende, como Él es el que convence de pecado, como Él es el que enseña la palabra, sin el Espíritu Santo usted no puede hablar de Jesús. Y hay personas aquí que han cometido errores con sus hijos y hoy están bloqueados, que no sienten la solvencia para irles a hablar de Jesús. Pero en el nombre del Señor le digo, usted tiene el poder del Espíritu, hábleles de Cristo a sus hijos. Es más, si usted no se va a predicar a sí mismo, usted le va a decir a sus hijos que a pesar de lo que usted ha sido, Cristo lo ha perdonado y que hay perdón para ellos también. Pero necesitamos tener esa llenura del Espíritu, porque solo el Espíritu, hermano, y ahí fallamos los pentecostales. Muchas veces el pentecostal dice, ese siervo está lleno del Espíritu porque habla mucho en lenguas y las habla en la iglesia para que lo vean. Si la Biblia dice en Corintios que ese don no es público. La única ocasión cuando el don de lenguas es público es cuando después el Señor va a dar interpretación de lenguas. Y si no hay interpretación, dice Pablo, calle en la iglesia y hable en la casa para usted solito. A mí me encanta la alabanza que entonaba hoy el grupo. Decía, hay momentos que las palabras no alcanzan. Y yo le decía, Señor, ahí vienen las lenguas. Cuando el sentimiento de gratitud es tan grande en lo que yo estoy adorándote y ya no me alcanzan las palabras, ahí te alabo con palabras que quizás yo no entiendo. Ese es el verdadero don. Lo reparte a quien el Señor quiere. Algunos lo tienen, no todos tienen todos los dones. De hecho, nadie tiene todos los dones, ¿verdad? El Señor lo reparte. Pero el pentecostal dice, está lleno porque tiene lenguas. Está lleno, dicen otros, donde se difama al Espíritu porque cayó al piso, cuando eso no está en la palabra. Pero la persona está llena del Espíritu cuando siempre quiere andar hablando de Jesús a otros. Ese está lleno del Espíritu. Una de las, claro, sin menospreciar los dones, una de las muestras que alguien anda en el Espíritu, habla de Cristo en el trabajo. O no saben en tu trabajo que eres cristiano. Somos de la secreta, dicen algunos por ahí. Es que a mí no me gusta, yo soy bien respetuoso, a mí me gusta pues respetar las demás formas de pensar. Claro, somos tolerantes, somos respetuosos, pero un cristiano lleno del Espíritu habla de Jesús en la casa, habla de Jesús a los vecinos. Le voy a contar lo que le pasó a mi papá. Él anda en la camiseta de México hoy y no es solo para que le vean los músculos o no es solo por gusto. Hace poco estuvo en México, yo creo que él ya les contó, pero desde el punto de vista de mi mamá se lo voy a contar. Dice mi mamá que están sentados en la boda de la sobrina de ella, mi prima, y están ahí todos, pura gente, la mayoría inconversos. Algunos de ellos quizás nos están viendo, eran en ese momento inconversos, ¿verdad? Y entonces dice que se levantó un ratito mi mamá y dejó a mi papá quieto. Eso sí, ahí tenía la Biblia, pero estaba quieto, ¿verdad? Sentado. Él iba de invitado, ni siquiera iba como pastor, ¿verdad? Solo iba a hacer una boda civil y después la celebración. Eso era todo y lo dejó quieto. Se levanta un ratito con otro sobrino, arreglaron unos detallitos de lo de la boda y en lo que estaban platicando dice que no sabe qué pasó y al rato solo voltea a ver y está mi papá puesto de pie con una gran rueda de toda la familia de mi mamá agarrados de las manos y dice mi mamá, ¿y qué pasó? Y dice que dejó al otro sobrino por allá y se regresa y se le pone a la par a mi papá y se pone a orar ella también porque estaban orando y oye que están haciendo la oración del pecador y oye que su familia y gente extraña que no era de su familia y el abogado que los había casado están recibiendo a Cristo en ese momento y empieza ella a darle gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor. En el nombre de Jesús, amén, dice. Y ya se sientan, y ya cuando se sientan mi mamá le dice, ¿y qué pasó? Me dijeron que hablara, ¿y qué dijiste? ¿Y qué voy a decir? Que necesitan a Jesús. Y dice que les explicó el intercambio, les dijo, bueno, miren, que dé unas palabras porque dicen que entre nosotros está un pastor. Así que, pastor del Salvador, no sé si quiere dar unas palabras. Y dicen que lo que dijo fue, bueno, miren,
el matrimonio no es un contrato, ¿verdad? Ya usted lo conoce, ¿verdad? Como es poquitas palabras, pero es un hachazo del espíritu. No, el matrimonio no es un contrato, dijo, el matrimonio es un pacto, donde si uno está diciendo con el pacto, aunque tú no me cumplas, yo siempre te voy a cumplir. Y el otro dice igual, ese pacto matrimonial nos recuerda que así Dios ha hecho un pacto con nosotros en Cristo. Y que ese corderito que fue sacrificado para simbolizar el pacto se llama Cristo Jesús. Y poniendo su fe en Cristo, ahora usted tiene ese amor incondicional de Dios. Hermano, pega el evangelio. ¿Por qué? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué le quiero decir con esto? Desde ya le quisiera dejar una tarea. Comience a orar por esa oportunidad de hablarle de Cristo al jefe. Comience a orar por la oportunidad de hablarle de Cristo a los hijos. De que Dios se la pone, se sorprenderá. Se la pone, ¿verdad? Así como le ponen el balón a Messi solo para que eche el gol. No, ¿verdad? No lo echa, ¿verdad? Así como le ponen digamos a Cristiano, ¿verdad? Así como le ponen. Así Dios, el Espíritu le va a poner a usted la oportunidad de hablar de Cristo a sus hijos, a sus seres queridos. Pero esa es una verdadera llenura del Espíritu. Otra obra del Espíritu es que nos ayuda a orar sabiamente. El Espíritu nos ayuda a orar sabiamente. Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué sentido somos débiles? Mire, ahí dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir? Usted puede descansar del perfeccionismo en la oración. A veces no sabemos cómo orar. Me decía un hermano, pastor, yo no es que no sepa cómo orar, es que no sé qué pedir por mi hijo. No sé si pedirle, por ejemplo, si el matrimonio del hijo está casi roto, si pedirle que se reconcilien o que el Señor sane su corazón y le llegue a dar una nueva oportunidad. Mi hijo está que se quiere ir, dice otro, mi hija, para Estados Unidos. No sé si pedirle al Señor, abrirle una oportunidad laboral allá, o Señor, convencela que es acá. ¿Sabe cuál es la clave en este punto? Que el Espíritu nos ayuda a orar sabiamente. Es que el Espíritu Santo, hermano, tiene una íntima comunión con el Padre y con el Hijo. Él conoce la voluntad de Dios para sus hijos. Solo el simple hecho de ir en oración, aunque usted guarde silencio y le diga, Señor, aquí estoy. A veces solo es un gemir en oración. Ay, Señor, qué carga siento por mi hijo. Yo ya no sé ni qué pedirte por él. Solo eso, el Espíritu Santo lo traduce en la oración perfecta. ¿Sabe cuál es la oración perfecta? Señor, que se haga tu voluntad en la vida de mis hijos. Que se haga tu voluntad. Es prácticamente, hermano, con este punto de que nos ayuda a orar sabiamente, usted puede como papá esta mañana soltar a sus hijos en las manos del Señor. Hay papitos que han estado demasiado cargados, demasiado cansados, creen que depende de ellos. Déjenme decirle algo, recordarle algo con amor, y me lo predico yo mismo. Nuestros hijos no son nuestros hijos. Nuestros hijos son prestados. Solo mientras vivamos en esta tierra se llaman hijos nuestros, pero oremos, porque ellos en realidad son hijos de Dios. Y algunos papitos aquí necesitan descansar en esta promesa que Él nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. Suelte a sus hijos, o digamos no suelte, entregue a sus hijos en las manos del Señor. Ana en la Biblia entregó al pequeño Samuel y Dios lo levantó y lo convirtió en el profeta Samuel, usado para ungir a Saúl, usado para ungir a David, ¿verdad? Para pasar de los jueces a los reyes en Israel. Un hombre tremendamente usado por Dios. Hermano lindo, Dios tiene planes de bien y no de mal para tus hijos. Pero tienes que aprender a soltar a esos hijos en oración. A mí me soltaron en oración. Y yo me acuerdo, hermano, ya hoy me lo cuenta mi papá. En aquel tiempo la lucha era de él y de mi mamá, ¿verdad? Javier, ya estamos orando porque queremos que sea pastor, porque mis papás
el Señor les había puesto en el espíritu que les había dado un solo hijo varón y que ese hijo varón iba a ser llamado al ministerio. Y qué alegría para un papá que sus hijos sean llamados al ministerio, que no sea algo forzado ni obligado, ¿verdad? Y nunca me lo forzaron, pero sí me lo expresaban su anhelo, ¿verdad? Y que el Señor se los había puesto. Y yo decía, pues no, y en mi rebeldía juvenil, no, yo que voy a ser ingeniero. Y no, pero mira, y orando a mis papás, a todo esto, hermano, no era la carrera, la profesión, el problema, era la vida lejos de Dios. Hay veces que los hijos parecen andar bien lejos, pero recuerde que el Espíritu Santo es el que los trae. Bueno, no, que después saqué la ingeniería y todo, pero la empresa donde yo estaba laborando tuvo serios problemas, cerró, y en eso que yo buscaba encontrar trabajo, se me metió la pila. Hay veces que a los hipotes se les meten un montón de pilas, quieren cambiar de carrera, mañana quieren ser otra cosa, y no, que quería estudiar para medicina, y específicamente medicina biológica, y que fui a averiguar a tal universidad, y ahí le traía. Y mi papá decía, si no está mal ser médico, no está mal ser ingeniero. Un poco tarde le agarró a ¿verdad? Que quería ser. El problema es que había un anhelo y un llamado en su corazón. Pero hasta que mi papá dijo, Señor, yo te lo suelto y hace tu voluntad. Oiga, qué precioso. Soltar a los hijos no en lo que yo quiero que sea, sino en lo que Dios quiere que sean. Y Dios los va a llamar. Después que quería ser inversionista, que me metí fuertemente en el mundo de los negocios. Y quiero decirle, hermano, que uno no puede pelear contra Dios. Y aquí quiero hablar con los hijos. Uno no puede pelear contra la voluntad de Dios. Una cosa es que uno es rebelde con los papás, y otra cosa es que uno sea rebelde con Dios. Porque con cuerdas de amor, pero que no dejan de ser cuerdas, te pega el jalón y te vas a acordar de mí, de que duele, pero Él cautiva nuestro corazón. Jóvenes, les quiero decir que si están acá, si Dios los ha puesto en un hogar cristiano, es porque tu razón de vivir es servirle al Señor. Yo no sé exactamente cómo, de qué manera. Algunos pueden ser pastores, otros maestros, otros evangelistas, otros en la alabanza. De qué manera el Señor te vaya a usar. Pero dice mi papá que me soltó. Y pues mire, a dónde nos tiene hasta el día de hoy el Señor. Toda la gloria es para el Señor. Usted puede descansar. Con esto voy terminando, porque ya se nos fue el tiempo. Hermanos, el Espíritu nos acompaña y nos fortalece en los desiertos. Yo no sé si tenemos listo un video que estaba por ahí, pero me avisan por favor mis hermanos si sí se va a poder. ¿Estamos listos? Quiero que vea este pedacito de un testimonio, porque en lo que lo pone el hermano solo le digo, hay momentos en la vida de todo papá que vamos a pasar desiertos y nos vamos a sentir muy afligidos por nuestros hijos. Pero el Espíritu Santo está con nosotros siempre en los desiertos de papá, en los desiertos de esposa. Veamos este cortito video. Toqué con millones de bandas por el mundo. Pero en esa noche cuando me secuestran y el secuestrador pone el arma en mi cabeza y me pregunta, ¿crees en Dios? Cambió mi vida. Y yo adentro mío pensaba, yo no tengo nada que ver con Dios. Me fui a los 15 años de mi casa, pasaron casi 13, 15 años más, me casé, tengo hijos, no tengo nada que ver con Dios. ¿Quién es Dios? Y me quedé seco, yo sentía los latidos de mi corazón en mi boca, la boca me decía tuc, 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 tuc. Y me tapé la cara y de adentro mío salió a decirle, sí, creo. Y ahí me asusté, dije, uy, ¿qué le dije a este muchacho? Y yo me asusto y digo, ¿por qué le dije que sí? O sea, ¿de dónde me salió decirle que sí? Bueno, hermano, yo quise tapar con sexo, drogas, rock and roll y fama todo lo que me enseñó mi mamá. Dice, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que me tapo la cara y él me dice, me hace así con el arma, me dice, si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Y empezás a entender en 2 minutos lo que no quisiste entender en toda tu vida. Llego al aeropuerto de Ezeiza, pero ¿saben a quién me encuentro en el aeropuerto? En una columna estaba mi mamá, sola. Le dije, ¿qué fue lo que pasó? Entonces me abraza y me dice, pasó que
que Dios contestó mi oración. Pasa que Dios no se cansa de contestar oraciones. Hacete la pregunta, ¿qué va a hacer mi hijo cuando Dios lo vaya a buscar? Porque yo no lo llamé a Dios. Este testimonio es de un hombre que no buscó a Dios, pero que Dios lo fue a rescatar por la oración de su madre. ¿Quiere dar un aplauso al Señor? Usted quizás esté pasando como papá un desierto, pero el Espíritu Santo ha prometido estar con usted siempre, en el momento de mayor tristeza, en el momento de mayor aflicción. Uno de los grandes temores de un papá, ¿cómo le voy a proveer a mis hijos? Uno de los grandes desiertos puede ser el desierto económico, puede ser que un hijo se haya apartado. En el nombre del Señor le digo, no dejemos de depender, no dejemos de acudir a la presencia de Dios, no dejemos de orar. Cuando venga ese dolor, ese remordimiento por errores, por palabras que se dijeron en el pasado, quizás hay distancia, pero dependamos del consuelo. El Espíritu Santo es ese consolador, es ese sanador, es ese Dios que nos acompaña en todo momento, es ese Dios que está con nosotros. Y quiero terminar solo con esto, mientras usted se pone de pie, por favor, para que terminemos adorando al Señor. El Espíritu Santo también transforma los corazones, pero hasta ahorita lo hemos enfocado como que transforma a los hijos, convierte a los hijos, los trae. Pero quizás haya necesidad que el Espíritu Santo obre en usted y en mí como papás, es seguro. Yo quisiera que usted le pueda terminar diciendo al Señor: te entrego mi vida, mi carácter. Cuando menos siento, me lleno de ira, maltrato a los muchachos, a la pareja. Cosas que el Señor tenga que cambiar en usted. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo. Cierre sus ojos un momentito. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Quisiera pedirte que medites qué le hace falta a tu hogar en esta mañana. Se lo pidas al Espíritu para que te lo dé. Digámosle: ven Espíritu, ven. En esa nota está bien. Ven Espíritu, ven y llénanos, Señor. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven, llénanos y lléname, de tu sabiduría, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame, purifícame y cámbiame, Señor, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Yo quisiera que con sus ojos cerrados usted pudiera decirle: gracias por tu palabra, gracias por tu compañía constante, gracias por tu guía, Espíritu. Gracias, Jesús, por no dejarnos solos, por morar en nosotros a través del Santo Espíritu. Señor, háblanos lo que tengas que hablarnos a través de este mensaje. Transforma nuestras vidas y nuestros corazones. Danos ese valor para hablar de Jesús. Danos esa esperanza en las pruebas. Si usted está pasando una prueba, dígale: lléname de fe, lléname de esperanza. Esa esperanza que no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ayúdame, Señor, con tu preciosa unción. Gracias por tu misericordia, por llamar a la conversión a esos hijos que se han alejado, por cambiarnos a nosotros.
Y antes de terminar, quisiera pedirle, hermano, si está con su familia, que la abrace, con sus hijos, que los tome de la mano. Y si no, únase con el hermano que esté cerca, porque somos una familia espiritual. Usted tiene a la par a sus hermanos en Cristo. Únase con alguien. Que pudiéramos ver esto con sus ojos cerrados, que el Espíritu Santo es ese alfarero fiel y nosotros somos barro en sus manos, y Él te está moldeando a imagen de Cristo. No te ha soltado el Señor, no se ha olvidado de ti. Tú y tus hijos son esas vasijas, tu esposa, tu esposo son esas vasijas en manos del fiel alfarero, que no abandona la obra de sus manos. Y ese proceso que estás viviendo es ordenado por Dios, por un Dios bueno, que tiene propósitos perfectos en tu vida. Gracias, Señor. Dígale: mi socorro has sido tú. Terminamos diciéndole: mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Yo me gozaré. Está mi alma apegada a ti, Mi alma está pegada. porque tu diestra me ha sostenido. Porque tu diestra. Dígale: me ha sostenido. Tu mano de poder, oh, tu diestra me ha sostenido. Me ha sostenido. Gracias, Señor. Te entregamos nuestras vidas. Llévanos con bien a nuestros hogares y ayúdanos a llenarnos diariamente de esa presencia de Dios a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor por su palabra. Estamos despedidos. Dios les bendiga.